Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Esta lección es sobre la última de las 7 cartas que fueron dirigidas a las iglesias en la provincia romana de Asia. Dimos comienzo en este viaje en Éfeso. Luego nos dirigimos costa arriba hasta llegar a Pérgamo. Después nos dirigimos tierra adentro hasta llegar a Tiatira. Viajamos hacia el sur hasta llegar a Laodicea. La ciudad de Laodicea se encuentra a 68 kilómetros al sureste de Filadelfia. La ciudad no ha sido excavada aún, razón por la cual la parte superior de los imponentes arcos y otras estructuras de ella emergen cual gigantescas lápidas del suelo rocoso y constituyen un triste recuerdo de la orgullosa ciudad que creyó que lo tenía todo. Las 3 características de la Odisea que se relacionan directamente con la carta a la iglesia son las siguientes. En primer lugar, la mayoría de los ciudadanos eran acaudalados. La Odisea era una de las ciudades comerciales más ricas de aquellos tiempos. Su posición estratégica sobre la más importante vía hacia Oriente contribuyó a convertirla en un centro financiero en la que había grandes bancos. La llamaron la Wall Street de Asia, siendo una ciudad de millonarios. Los habitantes de ella consideraban que lo tenían todo, económicamente hablando. Si alguien le hubiese preguntado, ¿hay algo que podemos hacer por ustedes? Ellos hubieran respondido, de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Cuando la Odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, los ciudadanos rechazaron la ayuda que en tal ocasión le brindaba Roma y la construyeron la ciudad por sus propios medios. En segundo lugar, esta ciudad contaba con un renombrado centro médico que estaba ubicada en las afueras de la ciudad. Así se había fabricado un polvo que a partir de ese podían hacer un ungüento para los ojos. Este polvo se exportaba a todo el mundo conocido. Contaba con materiales de aguas termales que eran medicinales, por lo que aquella región había sido por siglos un centro de salud para el cuerpo. En tercer lugar, la mayoría de ellos vestían prendas de alta calidad. Pastaban en las colinas alrededor unas ovejas negras que se caracterizaban por tener una excelente lana, la cual era poco común. La suave lana de lustrado color negro de estas ovejas eran utilizadas en la confección de ropas altamente estimadas. Estas prendas se pagaban en los más altos precios en los mercados mundiales, pero los ciudadanos de la Odisea, no obstante, estaban disponibles a módicos precios. La característica de la Odisea podría resumirse entonces de la siguiente manera. Primero, ella era una ciudad de ricos acaudalados. En segundo lugar, tenía un centro de salud especializado en la vista. En tercer lugar, tenían su industria textil especializado en la lana de color negro. Teniendo estos detalles en mente, vayamos ahora al mensaje que el Señor Jesús le dio a la iglesia de esta localidad de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, escribe al ángel, es decir, al mensajero, muy probablemente a los ancianos, a los evangelistas de la iglesia de esta localidad, la Odisea. Es posible que esta congregación fuera establecida por el apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 1, versículo 8 al 10. Lo cierto es que el apóstol estaba familiarizado con ella y con sus miembros. Cuando escribió a la iglesia de la localidad de Colosa, que estaba a unos 16 kilómetros de la Odisea, les dijo, Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea. Y cerca del final de esta misma carta menciona a los cristianos de la Odisea de nuevo y dice que a estos también les envió una carta. Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa
y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Para el tiempo cuando Apocalipsis fue escrito, la congregación de la Odisea ya tendría más de 30 años de existencia. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta como el Amén. Y por cierto, este es el único versículo en que Amén aparece como nombre propio. Muchos creen que la palabra amén no es más que una señal de que la oración ha llegado a su fin. No obstante, esta palabra tiene un significado especial. Era al comienzo una palabra hebrea que pasó a ser luego una palabra griega y hoy es una palabra española, aunque en ciertos idiomas es una afirmación de veracidad. Cuando decimos amén, en el momento en que termina una oración en público, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 16, estamos manifestando nuestra aprobación de esa oración. Cuando respondemos con un amén a un mensaje bíblico, Nehemías capítulo 5, versículo 13, estamos diciendo así sea. Después de decir amén al comienzo o al final de la oración, Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y 21, en cualquier momento que deseamos afirmar que algo es cierto. Jesús solía iniciar importantes afirmaciones con la frase de cierto, lo cual es una de las formas como se traduce la palabra amén, amén. Mateo capítulo 5, versículo 18. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 51. Al unir la palabra amén con testigo fiel y verdadero, constituye una condu- contundente afirmación de la absoluta confiabilidad de Jesús. En segundo lugar, a una congregación cuyos miembros se creían autosuficientes, Jesús se presenta refiriéndose a sí mismo como la fuente de las bendiciones materiales de ellos, pues sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el principio de la creación de Dios. Esta frase no significa el primero que fue creado, como algunos quieren hacernos entender, sino que Él comenzó todo, o el que le dio origen a todo, o la causa de todo. La palabra que Jesús usa en esta frase se parece a las que Pablo usa en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Allí se nos dice, Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si en Él fueron creadas todas las cosas, los laodicenses debían estar dándole gracias al Señor por la prosperidad material de ellos en lugar de estar atribuyéndosela a sí mismo. Por cierto, cuando dice el primogénito de toda la creación, está hablando de su exaltación, de su posición encumbrada, de su alto lugar, no que él fuera el primero de las cosas creadas como en algunas versiones adúlteras han puesto. No nos dejemos engañar. Cristo es el primogénito, el más excelso. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al final y versículo 15, dice esto, yo conozco tus obras. Parece ser que la razón por la que Jesús subrayó primero su propia confiabilidad y deidad se deba a que su diagnóstico de la condición de los laodicenses iba a ser difícil de ser aceptada por ellos. La iglesia que estaba en la Odisea fue la única congregación que del todo no recibió elogio. Es cierto que la iglesia que estaba en Sardis tampoco recibió elogio como grupo, pero por lo menos
se les conoció que tenía unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero la iglesia de la Odisea ni siquiera tenía unos pocos fieles. Jesús comenzó, por lo tanto, por afirmar que aunque iba a ser desagradable, lo que iba a decir era totalmente cierto. Jesús comenzó su evaluación de la congregación diciendo, yo conozco tus obras. No negó que la iglesia tuviera obra, algo estaban haciendo. Pero lo más probable era que lo que estaban haciendo tenía que ver con dinero, y quizás era algo de lo que algunos podían jactarse con expresiones tales como enviamos 1000 siclos de plata a Antioquía para ayudarle en su emergencia, o enviamos 20 carros de comida a Etiopía para aliviarle de su hambre. Cuando Dios bendice a los hombres en lo material, es muy fácil para estos dar dinero sin tener que comprometerse personalmente. Para ellos es fácil a aplacar su conciencia sin haber hecho un verdadero sacrificio. Jesús luego abordó el verdadero problema de ellos. Dice el versículo 15, en su segunda parte, que ni eres frío ni caliente. La palabra griega que se traduce por caliente es cestos. Esta palabra significa estar caliente hasta que, podemos decir, está en el estado de hervir. Y el hecho de que se contraste con ser frío, esto significaba el estar frío como el hielo. Aunque los cristianos de la Odisea no estaban espiritualmente hablando fríos como el hielo, tampoco estaban al rojo vivo, no estaban llenos de entusiasmo por el Señor. Eran sencillamente tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio. Todas las iglesias del Señor tienen miembros tibios, miembros que son descuidados para orar en privado, para estudiar la Biblia, para hacerse examen de conciencia, miembros que son inconstantes en la asistencia a las reuniones, miembros que jamás hacen un sacrificio para dar, miembros que muestran poco interés en el trabajo de evangelización de la iglesia local, miembros que rara vez visitan a los enfermos o que consuela a los que están en luto, ni enseñan a los perdidos, miembros que jamás se han tomado molestia para participar en alguna actividad congregacional. Lamentablemente, dentro de las iglesias siempre habrá algún tibio. Jesús dijo a los miembros indiferentes, versículo 15 en su tercera parte, ojalá fuese frío o caliente. Lo que Jesús dijo parece algo desconcertante. Es fácil entender por qué se deseaba que fueran calientes. La palabra que se traduce por caliente se suele también traducir por ferviente. Es una palabra que se usa, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 11, donde se insta a todos nosotros a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es fácil entender por qué Jesús deseaba que ellos fueran entusiastas, fervientes. Pero, ¿por qué habría de referirse que fuesen frío a que fuesen tibio? Podría preguntarse, ¿no es mejor ser cristiano aún, aunque solo sea a media, que no serlo del todo? Esta conclusión sería correcta solamente si el compromiso a medias se entendiera como un estado transitorio, como una de las etapas del crecimiento espiritual. Nos regocijamos cuando un niño en Cristo comienza a dar sus primeros pasos, aunque al principio cometa algunos errores. Nos alegramos que después de no haber dado nada comience a dar algo. Cualquier señal de progreso que alguien muestre es celebrado siempre, y cuando él entienda que lo suyo solo ha sido un comienzo de su crecimiento como cristiano y que tiene un largo camino por recorrer. Pero este no era el caso de los cristianos en la Odisea. La tibieza de ellos era una condición permanente, ya era un estilo de vida. De hecho, estaban orgullosos de su condición espiritual. Notemos lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido.
y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando el compromiso a media no es un estado transitorio, deja de ser preferible, porque esa persona, al estar en esa condición, no va a seguir creciendo, se ha estancado. Vamos a continuar con este tema en la próxima lección. Dios mediante, estaremos viendo el desarrollo de por qué el Señor Jesús dijo que ojalá fuesen calientes o fríos del todo. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.